¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Nuevamente su anfitrión de este canal miserable y mediocre de Harrison. Pues yo decidí aparecerme después de mucho tiempo y después de muy pocas ideas, o mejor dicho, nulidad de ideas pues por lo cual, además de grandes encargos, impetuosos impetuosas ocupaciones que me tenían muy atareado, pues estoy de vuelta, como siempre digo, estoy de vuelta. Este es el último video del año que creo que voy a hacer. Y ni siquiera es un video en reflexión hacia la Navidad, hacia qué tan mal se gastan los aguinaldos todas las personas que aprovechan para la Navidad. O el video de Joselino sobre Justin Bieber y una supuesta fan de Justin de la cual aparentemente se están perdidamente enamorando este imbécil sin huevos y sin vello púbico, ni siquiera vello facial, el joto de Justin Bieber. Y yo no sé por qué hace eso Joselino de la Plata, pero bueno, pues es su problema. Este video es por la sola y llana razón de que me debo disculpar. Me quiero disculpar de unas declaraciones estupidísimas que hice hace más de 2 años. En el 2013, en marzo, yo cuando recién había visto el tráiler de Ground Zeroes, o bueno, bien, había se había hecho la declaración de que Ground Zeroes y que Phantom Pain era el mismo juego, o que Ground Zeroes era una parte y que Phantom Pain era otra, pero prácticamente pertenecían al mismo título, que era Metal Gear Solid 5. Yo no sabía, yo había visto en el tráiler cuando aparece la voz de Aki Otsuka, japonesa de Solid Snake y de Big Boss, y como que lucía Big Boss, obviamente ya con edad, alrededor de unos 45, 50 años, ya lucía canoso, pero era la apariencia, era yo creo la iluminación que le daban, y por ende pues su cabello lucía más grisáceo, pero no, era simplemente la iluminación. Los contrastes no ayudaban para que él realmente luciera su cabello, su color natural, pero pues el punto no era que luciera muy natural, era que los gráficos, el Fox Engine, relucieran a todas luces, con todo ímpetu, ¿no? Entonces, bueno, pues ya habíamos visto Phantom Pain, lo que había resultado de la supuesta treta o broma estúpida de Moby Dick y que un supuesto juego y que al final resulta que sí es un juego de Kojima. Y disculpen por haber dicho Kojima en todo el video, es Kojima, yo sé la pronunciación correcta, lo más cercano al japonés es Kojima. No Kojima, es Kojima, creo que es Kojima. Pero bueno, yo no soy japonés y no sé japonés. El punto aquí no es discutir sobre qué tan bueno o malo fue Phantom Pain, los errores que cometí de predicción, sino que yo había dicho algo más imbécil e increíblemente estúpido, puñeto, teto, y que solo un hardcore fanboy de Metal Gear, que no soy yo, pero parece serlo, y sobre todo de la voz de David Hayter, hubiera hecho, hizo, mejor dicho, en esos años, durante el 2013-2014, quejarse de la voz de este propio hombre, Kiefer Sutherland, que fue el que al final terminó y fue la última elección de Kojima para la interpretación de Big Boss. La última aparición aparente, yo creo que sí, porque pues ya sabemos que está en términos malos Kojima y Konami quedaron muy mal. Kojima deja de trabajar en este mes, de hecho, para el otro año ya él no formará parte de Konami. No trabajará para ningún equipo, ni mucho menos para la mesa de ejecuciones. Eh,
Yo había dicho la estupidez de que todavía Hater era el idóneo, era el ideal, todavía ofrecía y podía ejercer la interpretación y la identidad que Big Boss tiene y que logró desde el 2 Solid 3, pero no, había sido justo, había sido muy sesgado, mejor dicho. Mi opinión fue suma y evidentemente sesgada, ofuscada, estúpida, teta, pendeja, puñetas, chaquetera, lo que ustedes quieran añadirle porque me merezco eso, soy un verdadero pendejo, 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 pendejo. Entonces, me merezco zapes porque dije las peores barbaridades que un fan de Metal Gear hubiera dicho. Nos dimos cuenta que no, la voz de Kiefer eran de las más ideales, porque pudo haber habido otros actores que pudieran haber dado la interpretación justa y correcta. Pero la voz de Kiefer Sutherland es la voz que un Big Boss, ya de años, ya de experiencia, ya de anécdotas y vivencias cargadas de adrenalina, de tortuosidad y de sinfín o sinfines de tragedias, además de la gran, colosalmente carga de cajetillas de cigarros, bueno, no cigarros, pues no fumaba cigarros, sino puros, tanto pinche habano que también se empacó el cabrón y se sigue empacando, pues obviamente una voz pesada y más rasposa, ríspida, oscura, pesada, ronca y reverberante como la de Kiefer, era la correcta. Además que era más natural, la interpretación, la voz misma, no hizo tantos cambios, fue él. No emuló a David Hayter. Y que bueno, además yo creo que no necesitaba hacerlo. No había razonado yo que David Hayter desde el principio había forzado su voz. En Metal Gear Solid 1 hizo una voz muy correcta, pero forzada. Apenas trataba de encontrar y de que cuajara la identidad. Bueno, lograr cuajar, como decimos en México, esa identidad ríspida que necesitaba y muy laringal. Esa era la voz, muy susurrante la voz de Snake, pero todavía no lograba ese efecto deseado. Después, en Solid 2 es cuando perfectamente ahí sí logra cuadrar esos matices que él quería producir, además de una excelente actuación, y equilibra todos esos aspectos y ofrece una actuación de primera, aunque fuera de voz. En Solid 3 sigue siendo bueno, pero se pierde un poco. Se vuelve más clichesco, más pretencioso, más sobreactuado, incluyendo en los Metal Gear Acid. Yo nunca he visto el Acid en los Battle Ops 1 y 2. La actuación ya de Big Boss que él ofrecía y de un Big Boss joven empezaba, ahí disculpen que se desenfoque, maldita cámara es una porquería, pero el punto es que Big Boss no lucía con una voz natural y con la identidad que merecía el propio personaje, porque Hater ya estaba haciendo demasiados esfuerzos, ya llegaba a su límite. Y además su actuación dejaba mucho que desear. Aquí palideció más. Después tenemos la gran sorpresa que en su regreso y última interpretación como Solid Snake, para mí la mejor entrega de todas, o de las muy muy mejores de todas, Metal Gear Solid 4, a mí no me importa la opinión de los idiotas, para mí es un juegazo y es de los mejores, si no el mejor Metal Gear de la historia. A mí no me importa la opinión, es un juegazo, excelente historia, todo tiene. No tiene la perfección de la jugabilidad y las grandes mejoras mecánicas y técnicas que sí se lograron en Phantom Pain.
Entonces, yo no había jugado Peace Walker en el momento. Y hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo. Hay que aceptar que la voz de David Hayter y la interpretación en Metal Gear Solid 4 son las mejores de la historia. De toda su interpretación como Solid Snake, creo que para mí es la mejor. En algunas ocasiones palidece un poco el acento o las entonaciones que hacen no me gustan, pero la actuación es perfecta. Y si no perfecta, es sólidamente correcta, sublime, emotiva, cautivadora, enérgica, muy inspiracional, satisfactoriamente bien lograda. Y además, a pesar de lo forzada que en algunas ocasiones su voz se pudiera notar, aún así era soberbia la ejecución histriónica y desempeño de David Hayter. No puedes negar eso, no lo puedes negar, es la verdad. Nos gusta aceptarlo o no, esa es la verdad. La voz de David Hayter y la actuación en Metal Gear Solid 4 son mucho mejores que en Metal Gear Solid 3 haciendo la de Big Boss joven. No sé qué pasa en Big Boss joven, Naked Snake, porque Hayter sobreactúa. En Metal Gear Solid 4 no sobreactúa o no sobreactúa tanto, porque tiende a sobreactuar, tiende a confiar más en su voz en lugar de su actuación. Le da más prioridad en las entonaciones que en la actuación, en la naturalidad de el desempeño y corriente histriónica en la que él se supone que está asumiendo. Por otro lado, tenemos que aceptar que así como tuvo buenas y altas, David Hayter tuvo también malas y bajas. En su última interpretación como Big Boss, en su último trabajo o intervención en la saga de Metal Gear, en Peace Walker, ahí es cuando David Hayter no sirve para nada. Hayter ahí es sobreactuado, pésimamente dirigido y sobre todo muy forzado. Es la actuación con la voz más forzada, impostada, y es la actuación más superflua y pretenciosa que le he escuchado a David Hayter. Peor que las otras apariciones en Portable Ops 1 y 2. Es una lástima que el propio Hayter haya caído en un estado muy crucialmente fatal y un terrible desempeño en sus últimas entregas, o por lo menos después de Metal Gear Solid 4, que de Metal Gear Solid 4 estaban bien logradas, realmente se esforzó y se preocupó por una gran interpretación y le tuvo un gran respeto al personaje Solid Snake, pero el respeto no lo ofreció de igual manera para Big Boss, que igualmente lo merecía, inclusive mejor. Ahí es donde se demuestra que David Hayter no es Big Boss. Él ya no debía interpretar a Big Boss. Entonces, si nos preguntamos por qué hubo un cambio, porque simplemente había necesidad de hacerlo. Y buscaron a la voz más épica, además a un actor que aunque no demasiado famoso y muy cotizado en Hollywood, aún así era un actor de gran trayectoria en el cine como en la televisión. Más en la televisión que en el cine, porque fue gracias al personaje de Jack Bauer en la serie de 24 que fue como se recatapulta como una gran estrella, pero en el ámbito televisivo. Ya no en el cine ya no recibía ofertas, ya no era cotizado y por sí nunca tuvo una gran carrera. Entonces, hablamos de un actor de 30 años de trayectoria, 30 años de trayectoria, contra apenas unos 25 26 años de actuación de voz, o como actor de voz de David Hayter. David Hayter tiene una buena, o tiene un buen talento, pero es mucho más actor histriónico, es mucho más soberbiamente escénico. Además que era una voz que correspondía más a una personalidad de un Big Boss en decadencia, un Big Boss en aras de la vejez, en aras de un camino ya más abismal,
más escabroso. Y aparte, sin olvidar que pues es un incorregible y irrenunciable fumador de habanos. Entonces, pues una voz más pesada y no forzada como la de David Hayter era lo que necesitaba. Y fue la mejor, fue la opción más acertada para mí. Es más, la actuación de Sutherland, que inclusive para mí es más escasa, las intervenciones orales, pocos diálogos comparte. El que más habla en el juego, creo, hasta se vuelve molesto, es el propio Miller. A pesar de eso, siento que la actuación de Kiefer fue mucho mejor que la actuación inclusive de Michael Ironside. Michael Ironside, la voz icónica y pues de la identidad del propio Sam Fisher de la serie de Splinter Cell antes de que hicieran la estupidez de cambiarle la voz en Blacklist. Entonces, aún así, las dos voces son tan baritonescas como una la otra, pero bueno, el punto es que no hay que quejarse de que Kiefer Sutherland es o fue la voz de Big Boss en esta última entrega de Metal Gear Solid. Hay que aceptar la realidad y la acepto yo, por la cual estoy haciendo este video. Tengo que aceptar que la cagué. Doy los puntos y trato de ser lo más objetivo posible ahora en este sentido, dejándome de sesgos. Tiene sus contrapartes, la aportación de Sutherland, pero aún así, pues David Hayter es nuestra gran voz. Nos apasionamos tanto en ese momento porque pues era la voz icónica de la serie, no tanto del personaje, era más allá del personaje, era la voz de la serie, era la voz única de la saga de Metal Gear, única y irrepetible. Entonces, por eso tal vez nos emocionamos demasiado. No imaginábamos a un Big Boss siquiera con otra voz. No imaginábamos. Veíamos la cara de Big Boss e inmediatamente decíamos, yo al ver Big Boss estoy escuchando inmediatamente en mi cabeza a David Hayter. Pero tenemos que aceptar que para un mejor resultado, para efectos de mejor calidad, de mejoramiento en la calidad de una entrega y de la producción de una última entrega de una producción o de una saga, de una franquicia inclusive en videojuegos, pues hay que mejorar, hay que buscar mejoras, hay que buscar alternativas mejores, hay que buscar mejores opciones, hay que realmente dedicarse a mejorar. Entonces, eso fue la decisión de Kojima en cuanto a la voz. Yo tendré mi opinión sobre Phantom Pain, que no es favorecedora, pero no dejen de jugar Phantom Pain porque aún así sigue siendo un juegazo. Olviden que es y contiene o que esperábamos que fuera tan épico como Metal Gear Solid 4 o inclusive mejor, dio otros resultados, dio otras características que no eran esperadas para quienes estamos acostumbrados a los resultados de una saga como Metal Gear. Uh, no sucedió como esperábamos. Pero bueno, esa es la realidad, esos son los puntos que quise aportar y no tengo nada más que decir. Quería hacer un video más elaborado, a abordar temas como la trayectoria de ambos personajes, el talento de ambos personajes, un poco más a fondo. Sabemos David Hayter, pues no está haciendo ya la voz de Solid Snake ni de Big Boss. Tiene su trayectoria como actor de doblaje desde los 90s. Es ya un gran nombre en el ámbito de la voz de doblaje o la actuación oral en los Estados Unidos o para la voz inglesa o voces inglesas, pero además él realmente donde ha ganado más renombre en el ámbito hollywoodense o cinematográfico es como escritor de guiones. Él es un escritor de screenplays desde el 2000, gracias, o desde antes, pero en el 2000 fue cuando fue cobrando más fama, gracias a la cinta de X-Men. Y él ha contribuido en muchas de las cintas de X-Men. No estoy seguro que en las últimas, pero aún así tenemos que aceptar. David Hayter nos ofreció y nos entregó muchísimo y le tenemos que agradecer como no se lo o como no fue agradecido por los propios de Konami, perdón, Kojima Konami.
Se merece un gran homenaje David Hayter por su entrega pasional y excepcional en la serie de Metal Gear Solid. La saga no sería igual sin una gran voz como la de David Hayter.